Entonces lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Son las estructuras y tipos de expresiones algebraicas. Van a haber dos clases igual de este tópico, pero hoy día vamos a partir con lo más básico: polinomios, monomios, cómo factorizar, tips para factorizar, algunos ejercicios. em, y básicamente lo primero que vamos a ver de expresión algebraica. Después la clase que va a haber mañana va a ser de la segunda parte de esta materia. Entonces, para partir, ¿por qué necesitamos aprender esto? ¿Por qué es importante, por ejemplo, en la vida diaria? Sabemos nosotros, ¿cierto?, que el álgebra, porque como habíamos visto acá, de expresión algebraica, ¿cierto? El álgebra sirve cuando tenemos como que nombrar cosas que no sabemos qué son. Por ejemplo, si es que queremos saber, en este ejemplo que sale acá, queremos saber cuántos dulces me alcanzan con 100 pesos si valen 20 cada uno. La forma en la que yo estructuro esta frase, ¿cierto? La estructuro en una forma matemática para saber el resultado, es la forma en la que nosotros usamos la estructura y tipo de expresión algebraica. Entonces al final lo usamos diariamente y ni siquiera nos damos cuenta. Pero básicamente el álgebra, ¿cierto? Es para definir variables que no conocemos, y las expresiones algebraicas nos ayudan a encontrar esas variables. ¿Sí? Si no se entiende algo, díganme nomás, o si lo escribimos enredado, está bien. Ya, entonces la idea aquí general que hay que tener es que la expresión algebraica lo usamos diariamente porque siempre tenemos cosas que queremos saber de ideas que se relacionan, ¿cierto? Entonces, en una expresión algebraica tenemos distintas componentes que son necesarias para entender posteriormente qué son los polinomios, los monomios y todas esas cosas. Entonces, en una expresión algebraica tenemos distintas partes, y la primera, ¿cierto?, la más importante es la parte que a la parte numérica se le conoce como coeficiente numérico, ¿cierto? En este ejemplo que se ve acá, voy a poner el puntero para que me vean aquí. Esta expresión de que se ve acá, ¿cierto? A la parte numérica, en este caso al 2, se le conoce como coeficiente numérico, ¿sí? Y a las letras como factor literal. En esta parte tenemos dos letras, ¿cierto? Y ambas juntas, x y, serían el coeficiente o el factor literal, que se ve acá. Entonces, en una expresión algebraica, ¿cierto?, le vamos a decir término a cualquier multiplicación de factores literales y numéricos. Aquí en este caso de acá tendríamos solo un término. ¿Por qué? Porque estos tres factores, ¿cierto?, a pesar de que algunos son literales y otros numéricos, se están multiplicando entre ellos. Entonces la forma en que nosotros separamos estos términos, ¿cierto?, es a través de sumas y restas, ¿sí? Y es lo que viene aquí abajito, que dice que los términos se separan unos de otros por una suma o una resta, y generan que las expresiones algebraicas se clasifican de la siguiente manera. Aquí hay alguien que quiere entrar, espera un poquito. Ahí está. Se entiende un poco como la idea general de acá, como de que al final cuando estamos trabajando con expresión algebraica, tenemos un factor que es el literal, ¿cierto?, que es el xy, y un factor que es el numérico, que sería el 2, cualquier número que tengamos en una expresión. Y a toda esta cosita que estamos multiplicándose todas juntas, le decimos término, y cuando estamos sumando términos, ahí es que nosotros generamos la expresión algebraica. Ahora se va a entender un poquito más cuando veamos como la clasificación, ¿cierto?, lo que viene ahora, pero lo importante es que quede esa idea como general. ¿Alguien tiene alguna duda o algo así? Dígamelo nomás, o si no, seguimos. Ya, bacán. Acuérdense que cualquier duda me puede interrumpir nomás. Ya, ya. Entonces, aquí vamos a ver esto. Déjeme ver que hay dos personas que quieren entrar, perdón la interrupción, pero ahí está. Ya. Entonces, nosotros vamos a tener cuatro formas, ¿cierto?, de poder encontrar las fracciones, o en verdad, en vez de fracciones, las ecuaciones algebraicas. Porque como habíamos visto acá, que se podían separar, ¿cierto?, estas en distintas sumas o restas, es que se forman los monomios, binomios, trinomios o polinomios. ¿Ya? Lo vamos a ver cada una por separado. Primero, los monomios, ¿cierto? Los monomios son expresiones algebraicas compuestas por un solo término numérico y con factores literales asociados. Esto como que se ve acá. Independiente de que, por ejemplo, yo tenga tres factores literales, como en este caso que se haga como x y z, independiente de que sean tres variables, yo igual puedo tener un monomio. Aquí el z solo también es un monomio, el 17x² también es un monomio. Todas estas expresiones son monomios. Las binomios son cuando ya nos separamos los términos, ¿cierto?, que habíamos llamado a cada una de estas agrupaciones términos. Es cuando separamos las agrupaciones por sumas o restas. Entonces los binomios, ¿cierto?, son expresiones algebraicas que componen dos términos numéricos.
tal como habíamos visto anteriormente en la definición de término, ¿cierto? Que era cualquier multiplicación entre factores literales y numéricos. Entonces ahora cada factor literal o numérico, que sería por ejemplo aquí el 4a o aquí el b, lo estamos separando por suma o resta. Y de esta forma es que nosotros generamos la expresión algebraica. ¿Sí? Entonces un monomio, independiente que yo tenga tres variables como la que se ve acá, es un solo término. ¿Por qué? Porque no hay ninguna suma o resta que esté separándolo. Igual que este, igual que este e igual que este. ¿Sí? Cuando llamamos a algo binomio, quiere decir que estamos separando los términos, ¿cierto? Por una suma o una resta. ¿Sí? Aquí estamos, una resta, ¿cierto? Separa a este término de este. Aquí una suma, ¿cierto? Separa al 2x del 3y. Entonces así es que vamos generando los binomios. Independiente también, por ejemplo, si es que yo en este término de acá tengo dos factores literales, ¿cierto? Que sería el x y el y. Independiente de eso, yo estoy separando este término con este otro término por una resta. ¿Sí? Entonces, al final, las multiplicaciones a mí no me importan para determinar un binomio, monomio, trinomio. A mí me importan solamente las separaciones por resta y sumas. Ya. Las siguientes dos clasificaciones son, por ejemplo, el trinomio y el polinomio. ¿Sí? El trinomio es la expresión algebraica igual que lo hemos visto todo el rato, pero ahora son tres. O sea, yo puedo, por ejemplo, ahora separar por una suma y una resta, o puedo separar, por ejemplo, acá por una suma y otra suma los términos. Entonces aquí el trinomio simplemente estoy separando términos, ¿cierto? Por sumas o restas a cada uno de ellos, como el que se ve acá, el que se ve acá. Y también es independiente de que, por ejemplo, acá yo tenga el a cuadrado, y aquí tenga el 2ab. Aquí independiente de que este a cuadrado y el 2ab tengan el a, ¿cierto? Siguen siendo términos distintos, o sea, términos distintos, entonces puedo separarlos por una suma. Y es que gracias a esta suma es que se genera aquí dos términos distintos, ¿cierto? Separados por esta. Y aquí tengo también otra suma que los separa del resto. Entonces tenemos tres términos que están siendo sumados, lo que determinan un trinomio. Y el polinomio, ¿cierto? Es cuando ya podemos tener 5, 6, 7, las que queramos, separaciones por suma o resta. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de esta parte de acá? Al menos a mí me pasa que igual es medio confuso porque algunas personas creían, por ejemplo, que por ejemplo 17xy era un binomio porque tenían dos variables distintas, por ejemplo el x y el y. Pero es importante ver que el binomio se separan, ¿cierto?, por las restas y las sumas. Sí, eso es lo que me importa a mí que quede como más claro de esta parte de acá. ¿Por qué z es un monomio? Ya. Sí, mira. El z es un monomio porque no está, es una expresión algebraica, o sea, es solamente un término. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la parte anterior, mira, la que está acá, habíamos visto que una parte, un término, ¿cierto? Lo vamos a llamar a la parte numérica y también a la parte de factor literal. Eso quiere decir que el z tiene un 1 multiplicado, tiene un 1 por un z. ¿Sí? El z es 1 por z, entonces su factor literal es z y su coeficiente numérico es 1. Entonces eso lo convierte en un término, ¿cierto? Porque el término era cualquier multiplicación de factores literales y numéricos. Y el z está siendo multiplicado por 1. ¿Sí? Entonces, es un monomio porque tiene solamente un término, no tiene más. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Operadores como el logaritmo. No, lo que pasa es que en esta parte de acá estamos viendo expresiones algebraicas, no estamos viendo funciones como el logaritmo. Entonces el logaritmo podríamos tenerlo, por ejemplo, en una suma, por ejemplo, suma de logaritmos, y ahí estaríamos viendo suma de funciones, no estaríamos viendo suma de expresiones algebraicas. No sé si se entiende como la diferencia, porque las funciones tienen dominio, codominio, todo lo que tiene que ver como trabajar una función. Pero en la expresión algebraica simplemente son valores, ¿cierto? Y estos valores que tenemos acá, el x, el y, el z, son números, ¿cachai? Ya, sí, son números. Entonces, por ejemplo, las funciones nosotros las definimos como de esta forma. Por ejemplo, si decimos, no sé, que una función que es cuadrática tiene, por ejemplo, x cuadrado más 2x, por ejemplo, más 3, ¿cierto? Se define como si fuera un trinomio en ese caso, ¿cierto? Tendríamos x cuadrado más 2x más 3. Pero independiente de que sea un trinomio, es una función que se define de esa forma. Pero en este caso, estamos viendo lo preliminar a eso. Estamos viendo como lo que hay que tener claro antes de que vamos a funcionar. Pero igual va a haber una clase de logaritmo, así que es ahí podemos ver como más en profundidad cómo trabajar con ello.
¿Alguien más tiene alguna duda? No importa si lo mencioné antes, me pueden preguntar de nuevo todo lo que quieran. O si estoy hablando muy rápido también. Cualquier cosa para que se entienda mejor la clase. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya, ok. Ya. Eh, ya. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, las 4 formas de poder escribir una expresión algebraica. Entonces ahora vamos a ver qué es, por ejemplo, recordatorio, ¿cierto? ¿Qué es una evaluación de expresiones algebraicas? La evaluación de expresión algebraica, ¿cierto? Tiene que ver con lo siguiente. Aquí igual le puse como un ejemplo, que es simplemente que a nosotros nos dan los valores. Esto simplemente lo puse para que recordemos que cuando tenemos expresiones algebraicas son números. Es decir, que a nosotros nos dan como una expresión que es como muy grande quizá o muy engorrosa, pero al final lo que estamos viendo acá es que vamos a tener que reemplazar estos valores por un número real, un número que está siendo parte de toda la estructura numérica, porque acá, por ejemplo, en esta expresión que yo le había mostrado antes, este 2xy, estamos multiplicando un 2 por un x y un y, pero no son letras, ¿cierto? Son valores que están siendo escondidos, como disfrazados de estas letras, y están siendo disfrazados porque no conocemos su valor todavía. Pero cuando nos vemos en expresión algebraica, y después cuando ya veamos un poquito más adelante como todo lo que tiene que ver con funciones y eso, vamos a poder encontrar estos valores. Pero lo importante hasta ahora es entender que estos valores de acá, el 2 por x y por y, son todos números. ¿Sí? Eso es como lo que quise poner porque puse la evaluación de expresión algebraica. Y aquí también sale como textual que hay que entender las letras como si fueran números, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de ver en esta parte de acá. Y aquí, por ejemplo, esto es una pregunta que tiene que ver con que, por ejemplo, se nos define, perdón, A y B, y después nos dicen que encontremos el valor numérico de esta expresión. Esta expresión de acá, ¿alguien me podría decir si es un monomio, polinomio, binomio? ¿Alguien me podría decir qué? Sí, muy bien, es un binomio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una separación, suma o resta, ¿cierto? En este caso una suma. Muy, muy bien. Entonces, aquí lo importante era solamente ver que este binomio, ¿cierto? Independiente que yo vea una letra, dos letras distintas, al final estas letras son números, ¿sí? Eso es lo que quería que quedara como claro de esta parte. Ya. Yo con, yo puedo con los términos, ¿cierto? Con los términos que habíamos visto aquí, que eran de esta forma, ¿cierto? Multiplicaciones de coeficientes numéricos y factores literales. Yo lo que puedo hacer con ellos son distintas operaciones. Y la primera que podemos vamos a ver es la de la suma y la resta. ¿Sí? Como al final la suma y la resta es lo mismo que veníamos viendo antes, ¿cierto? La que me determina la expresión algebraica, ¿cierto? Y aquí me está separando dos términos, entonces este de acá, ¿cuánto sería? Esta primera de acá. ¿Sería también un monomio, binomio, polinomio? ¿Alguien ¿Me podría decir qué es este de aquí arriba? Sí, muy bien. También, muy bien, mira, también es un binomio, ¿sí? Y la forma de hacer esto, ¿cierto? Es la típica que uno resuelve sumando. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es sumar el 7 con el 2 y después multiplicarlo por el factor literal. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente para explicarlo mejor, para que no enredarlos más. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, qué expresión es esta de acá? La de aquí adelante, la segunda. ¿Un poli? Ya. Como eh, lo que podría confundirnos de esta expresión, ¿cierto? Es que tenemos factores literales que se podrían agrupar, ¿ya? Eso es lo importante de aquí y es lo que vamos a ver ahora también, por eso como que puse esto, para que como que nos diéramos cuenta que estas expresiones de acá las podemos agrupar, ¿cierto? Como se ve aquí. Entonces, este de acá, verdaderamente hablando, cuando estamos hablando de monomio, polinomio y todo eso, tenemos que verlo como acá, cuando ya no puedo reducir los factores literales. Por ejemplo, en este caso de acá, yo podríamos haber dicho que teníamos cuatro separaciones por suma, ¿cierto? O restas. Una, dos, tres, o sea, perdón, tres separaciones, entonces nos daban cuatro términos. Pero si nos damos cuenta un poco que podíamos agrupar estas cosas, nos quedaba finalmente esto. ¿Y se convertía en qué? ¿Alguien me podría decir qué es este? Sí, muy bien. Es un polinomio, o sea, perdón, un binomio. Entonces, al final este que parecía un polinomio es un binomio realmente. Entonces, eso es lo que voy a enseñar en las diapositivas siguientes, de que al final siempre tenemos que asegurarnos
de que no se puede reducir más la expresión algebraica para que digamos si es un polinomio, binomio, trinomio, toda esa categoría que recién le enseñé tiene que verse con cuánto yo puedo llegar a reducir la expresión. Ahí está. Y lo mismo pasa con esta. Alguien me podría decir, por ejemplo, este, de nuevo, del tercero. ¿Qué es? ¿Un binomio, polinomio? Muy bien, es un monomio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo termina la expresión? Como un 5x, ¿cierto? Yo reduje este x, que se va con este, por así decirlo, este se va con este, y me queda 5x. Entonces este 5x de acá es el que yo digo, ya reduje la expresión lo máximo que pude y me quedó un monomio. Muy bien, ¿sí? Y en verdad la forma de hacerlo es esto, ¿cierto? Nosotros para que, por ejemplo, si queremos agrupar esto de acá y ver realmente si es un monomio, binomio, lo que sea, podemos ver las variables. Eso es lo que yo tengo que ver siempre. Esta expresión de acá o término, ¿qué es? Tiene una variable, el x, ¿cierto? Eh, sí, sí, la definición es el final. Siempre que yo no pueda reducir más la expresión, como en esta parte de acá, por ejemplo, donde ya me queda una expresión acá, aquí por ejemplo el x no tiene nada que ver con el y, ¿cierto? El x yo no lo puedo juntar con el y de alguna forma. Entonces, yo de esta forma ya quedé la expresión final. Y de esa forma yo categorizo. Yo digo, es un binomio, polinomio, trinomio, lo que sea. Entonces yo cuando ya reconozco esta expresión final, yo puedo decir eso. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de esta parte? Como de cómo yo categorizo de monomio, polinomio, o binomio, todas estas cosas. Ya, bacán. Entonces, aquí. Lo que les quería dejar de esta diapositiva es que también podemos hacer esta suma de términos como reducción de términos semejantes. Esta es la forma en que yo les digo de que nos podemos dar cuenta de que estamos en la expresión final o no. Por ejemplo, antes teníamos esta parte de acá, ¿cierto? Que son las mismas expresiones de antes, para que se dan cuenta como que tenemos el 2x más 7x, acá lo mismo, 2x más 7x. Pero lo importante de acá es que yo tengo que reconocer las variables con las que estoy jugando. Por ejemplo, en esta expresión de aquí a la de arribita, yo tengo dos x, ¿cierto? Una x acá y una x acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Escribir la x afuera y sumar los términos que están, los términos numéricos, que están acompañando al factor literal. Recuerden que el factor literal era la letra, ¿cierto? Entonces yo puedo sumar los números que están acompañando a la letra siempre y cuando tengan el mismo factor literal. Sí, exactamente. Se factoriza. Igual vamos a después entrar en más detalle cómo factorizar, tips para factorizar también, porque igual hay personas que les cuesta un poco cómo factorizar. Entonces, eso lo vamos a ver en una diapositiva después, pero es básicamente lo que dice Benjamín, que es factorizar la expresión por el término común. Entonces, por ejemplo, en esta expresión de acá, que antes creíamos, ¿cierto?, que era un polinomio porque finalmente tiene cuatro términos sumados y restados, ¿cierto? Pero al final, si nos damos cuenta, como se ve en esta parte de acá, el x está multiplicando al 1 más 2, ¿cierto? Porque acá yo tengo un x por 1 más un 2 por x. Entonces yo saco el x, ¿cierto? Lo pongo acá y lo multiplico por 1, que está multiplicando el x, y lo sumo con el 2, como se ve acá, factorizando, como decía Benjamín. Y después, con el y hacemos lo mismo, po. Acá el y teníamos 1 por y menos 3 por y. Entonces yo sumo, ¿cierto? Y por 1 menos 3. Como le acomode también, por ejemplo, si quieren podrían poner el menos acá afuera y podría ser i por 3 menos 1. ¿Sí? Es lo mismo. Eh, ya. Entonces, de esa forma, yo solamente tengo que resolver lo que está dentro de los paréntesis. En este caso sería el 3, ¿cierto? En este caso sería el menos 2. Y me queda la expresión final. Es una forma de asegurarme de que no estoy cayendo como, por ejemplo, en considerar algo que era un binomio, ¿cierto? Como si fuese un polinomio. Agrupando, ¿cierto? Reduciendo también los términos semejantes. ¿Se entendió un poquito cómo se reducen los términos semejantes en esta parte? ¿Sí? Ya, bacán. Recuerden que cualquier duda me avisan nomás. Ya. Entonces, sigamos. La siguiente, porque se acuerdan que recién estábamos viendo las operaciones, ¿cierto? Habíamos visto la suma, ahora vamos a ver la multiplicación de estas ecuaciones algebraicas. Entonces, lo primero que hay que ver es que depende de qué estoy multiplicando. ¿Por qué depende? Porque al final aquí, ¿se acuerdan que habíamos visto antes, acá, las distintas formas de expresión algebraica, ¿cierto?
el monomio, perdón que de tanto la letra con monomio, trinomio, como veo enredado, pero es importante que todas estas como formas de expresión algebraicas la vamos a estar operando. Esta la operamos, ¿cierto?, mediante suma y resta, tal como vimos recién en las operaciones, y ahora las vamos a operar mediante la multiplicación. ¿Y por qué depende de qué estoy multiplicando? Porque depende, por ejemplo, si estoy multiplicando un monomio por un monomio, o si estoy multiplicando un polinomio por un monomio. La forma en que yo opero es diferente en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, yo tengo un monomio por un monomio, y la forma de hacerlo es simplemente, como dice acá, multiplicando los factores literales entre sí y los coeficientes numéricos, perdón, entre sí. Entonces, por ejemplo, en este de acá, ¿alguien me podría decir cuánto daría? Como el 4x por 3y, como expresión. Sí, muy bien. Se daría 12xy. La forma de hacerlo, ¿cierto?, fue multiplicar el número, que sería el coeficiente numérico, 4, por el otro coeficiente numérico, que es 3, y eso multiplicarlo también, ¿cierto?, con los factores literales, que sería el x por el y. ¿Sí? La segunda expresión, ¿cómo quedaría? Está de acá abajo. Perdón si se ve un poquito feo, este es 3a cuadrado por 4a al cubo por b. El b está multiplicando al a y al 4, por si no se entendía muy bien. ¿Alguien podría decirme cómo queda esta como expresión de aquí abajito? ¿Sí? Ya, ya mire. Lo que pasa con esta expresión quizás como que no se entiende mucho, porque está como medio enredada, pero no sé si voy a intentar dibujar aquí encima, para que acá se ve lo que dibujo como encima, ¿cierto? Esa raya blanca que dice, ¿eso se ve? ¿Sí? Ya, bacán. Gracias, bien. Entonces vamos a borrarlo para que no sea tan feo. Ya. Entonces, ya, aquí yo tengo un 3 por a al cuadrado por 4 por a al cubo por b. Esa es la expresión que yo tengo ahí. Perdón si no se veía muy bien antes. Entonces, ¿alguien me podría decir cuáles son los factores literales de esta expresión? De la primera, esta veámosla como de este de acá, de este monomio primero. ¿Cuál es el factor literal? A y b, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, el A y el B está acá a cuadrado, ¿cierto? Ay, se ve muy mal, perdón. Em, ya, ahí sí. Este A cuadrado es el factor literal y este otro de acá también es el otro factor literal, ¿cierto? Y el coeficiente numérico, en este caso sería el 4, y en este otro monomio sería el 3, ¿sí? Entonces, voy a dibujar con otro color. ¿Cuál era el primer monomio? Ya. Este de acá es el primer monomio y este de acá es el segundo monomio. Entonces, ahí tenemos el factor literal y el coeficiente numérico de cada uno de los monomios. Entonces, sí, muy bien. Queda 12 por a elevado a 5 por b. Muy, muy bien. ¿Cierto? Porque yo tengo que multiplicar, tal como dice aquí, tengo que multiplicar los factores numéricos o coeficientes numéricos, ¿cierto? Que me daría 12 por, y tendría que multiplicar ahora los coeficientes o factores literales, que sería a al cuadrado más 3, ¿cierto? Porque eso hago yo con las potencias, por b. Y ahí daría el resultado que dice tu compañero, que es 12 por a elevado a 5 por b, ¿cierto? Ya. ¿Quedó claro esa parte? ¿O quedó alguna duda? Ya, muy bien. Bacán, gracias. Ya. Entonces, cuando yo opere monomio por monomio, yo multiplico los factores literales y eso lo multiplico por la multiplicación
de los coeficientes numéricos, tal como lo hicimos recién. Ya. Entonces ahora tenemos el siguiente caso que es monomio por polinomio. Ese es el siguiente caso que vamos a ver hoy día, ¿sí? Y eso tiene que ver con multiplicar un monomio, como el que se da acá, el 3 por x, y eso al mismo tiempo lo multiplicamos por otro polinomio, que es el 2w más 3i menos 2z. Este es cierto un polinomio, pero antes que polinomio, ¿alguien me podría decir qué tipo es este de acá? Porque no es un polinomio, aquí me equivoqué un poco en el Power, pero ¿cómo se ve acá? ¿Qué es? Porque no es un polinomio. Sí, muy bien, Jorge, es un trinomio. Ya. Entonces estamos multiplicando un monomio por un trinomio. Entonces lo que se hace es, ¿cierto?, multiplicar este monomio por cada uno de los factores que tiene el trinomio en este caso. Entonces, lo que yo haría primero, ¿cierto?, es multiplicar este por este, después este por este y después este por este, ¿cierto? Es como lo contrario a factorizar, ¿cierto? No sé si esto es distribuir, si no me equivoco, que es cuando tengo el 3x, lo multiplico por esto, luego eso se lo sumo a 3x por 3y menos 3x por 2z. ¿Alguien me podría decir cuál es el resultado de esto? ¿Cuánto da? ¿O prefieren que lo hagamos todos juntos, como recién lo hicimos como en la pizarrita? ¿Cómo prefieren? O sea, es que igual me da un poquito de lata escribir, así que lo voy a decir. Ah, ya, Pero según lo que creo, resultaría 6xw más 9xy menos 6xz. muy bien, sí, sí. Sí, también lo mismo que dice Jorge, muy bien, los dos. Sí. ¿Cierto? Pero lo importante que quede claro aquí, perdón, es que yo cuando multiplico un monomio por un polinomio, y lo mismo pasa con un monomio por un trinomio, que en este caso un trinomio, pero lo que tiene que quedar claro es que yo tengo que multiplicar, em, voy a sacar esto, tengo que multiplicar el monomio por cada uno de los términos que componen al polinomio, al monomio, al binomio. Ya, ahí se me corrió esto. Ah, ok, ya. El siguiente caso ahora es un polinomio por un polinomio. Esto aplica también, por ejemplo, como tenemos este ejemplo de acá, aplica a un binomio por un binomio, o un trinomio por un trinomio, ¿cierto? Lo que pasa acá es que tenemos que multiplicar cada término del primer polinomio, en este caso el 3x, y lo reducimos a los términos semejantes si es que los hay. Entonces yo multiplico este término de acá por este, le sumo este término de acá por este, le sumo este término 2 por y aparte le sumo el 2 por 2. ¿Cierto? Voy distribuyendo cada uno de estos por la multiplicación. Entonces después yo reduzco los términos semejantes si es que existen. Entonces en este caso de acá, por ejemplo, voy a poner un color negro, ya. Tendríamos 3x por y más 3x por 2, ¿cierto? Primero era este con este, después era este con este de acá. Ahora, viene este con este y este con este de acá. Entonces a esto yo le sumo 2 por y esto le sumo también 4, ¿cierto? Porque era el 2 por 2. Entonces en este caso me queda 3xy más 6x, ay, este quedó muy feo, 6x más 2y más 4. ¿Qué tipo de expresión algebraica está? ¿Alguien podría decir cuál es? ¿Yo puedo reducir? Muy bien, es un polinomio, ¿cierto? Porque independiente que yo pueda factorizar estos dos términos, sigue siendo un polinomio, ¿cierto? Porque acuérdense que en cada término es multiplicación de factores literales por coeficientes numéricos. Ya. ¿Queda alguna duda cómo yo trabajo con polinomios por polinomios? ¿O todo claro también? Esta parte es como súper monótona en verdad y es como media
como que como muy latera en el sentido de que como que estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero es como para ir recordando conceptos, ¿ya? Ya. Entonces, esa es la forma, ¿cierto?, que yo trabajo polinomios por polinomio, o también de la forma que yo podría trabajar eh, binomio por binomio o trinomio por trinomio, ¿cierto? Y también como yo podría trabajar con polinomios por binomios o por trinomios. Toda esa combinación se abarca en esta forma de realizarla, ¿cierto? Cuando yo multiplico un polinomio por otro polinomio. En verdad yo aquí puse polinomio por polinomio porque son casos generales, ¿cierto? Igual que lo que pusimos acá, aquí, en este de acá, que era un monomio por un monomio, ese es estándar, ¿cierto? Pero un monomio por un polinomio también podría ser un monomio por un trinomio o por un binomio, ¿sí? Lo que quede claro es que esta de acá, junto con esta de acá, se pueden reemplazar, ¿cierto?, estos polinomios por binomios o trinomios, ¿sí? Ya. Entonces, ahí, voy a borrar esto de aquí. Ahí sí. Ya, entonces lo que viene ahora son los productos notables. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda qué eran los productos notables? ¿No? Ya, tranqui si no se acuerda, si aquí va a quedar como, vamos a verlo en profundidad. Ya, bacán. Ya, entonces los productos notables, lo vamos a ver ahora al tiro, son acá. Que no siempre vamos a estar frente a expresiones algebraicas, ¿cierto? Donde vamos a tener que multiplicar cada uno de los términos, como lo hicimos aquí, o como lo hicimos acá también. No siempre vamos a tener que estar en ese caso, ¿ya? También va a haber veces que podamos simplificar esta tarea, porque no vamos a ver de memoria, ¿cierto?, distintos productos notables. Se le llama productos notables, ¿cierto?, a los resultados de multiplicaciones conocidas, ¿sí? Como dice acá, son corresponden a resultados de multiplicaciones conocidas. Por lo mismo es útil aprenderlo, ¿cierto? No sé si se acuerdan como del colegio cuando veíamos cuadrado de binomio, también vamos a ver después, por ejemplo, suma por su diferencia, todas esas cosas son productos notables. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito ahora cómo que era? En verdad, productos notables es como un nombre como específico que se da al tema, pero en verdad es lo mismo que siempre hemos visto, como cuadrado de binomio, suma por su diferencia, ¿cierto? Ya. Entonces, primero recordar es el cuadrado de binomio. ¿Sí? Que básicamente es esto que se ve acá, dependiendo si tenemos una suma o una resta. Si tenemos una suma, ¿cierto? Queda la expresión que tenemos acá arribita con puras sumas. Si tenemos una resta, queda la expresión que está acá abajo con una resta acá y una suma acá. ¿Sí? Este es el cuadrado de binomio, el estándar, el que siempre hemos visto. Aquí está como expresado como muy, como cada uno de los términos, el desarrollo en verdad, pero nos ahorramos todas estas latas si se dan cuenta. Porque al final si hubiéramos, por ejemplo, el primer término de acá, lo hubiéramos desarrollado a mano, hubiéramos tenido que multiplicar A por A, sumarle A por B, tal como sale acá, después B por A y sumarle B por B, lo mismo que sale acá. Después agrupar estos términos y finalmente llegar a esta expresión. Pero si no sabemos el producto notable, sabemos, nos ahorramos hartos tiempos, ¿cierto? Nos ahorramos toda esta lata y tenemos al tiro que este término de acá es equivalente a esto. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, eh, que tenemos este valor de acá, que sería cierto el A, el 2x sería el A, y el B sería el 3y. Entonces, la forma de realizar esto, ¿cierto? Era toda esta lata, pero usando esta fórmula de acá, es que tenemos que el primer término hay que elevarlo al cuadrado. El 2x lo elevamos al cuadrado y nos queda 4x cuadrado. Le sumamos, ¿cierto?, el 2 por A por B, que sería 2 por 2x más 3 por y. Eso nos quedaría 12xy. Y a eso le sumamos el segundo término, el b, ¿cierto? Que era el 3y al cuadrado. Y eso era 9 por y al cuadrado, que está acá. ¿Sí? El típico cuadrado de binomio. ¿Sí? El que siempre hemos visto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿O todo claro? Ya bacán. Gracias, Millar. Bien, entonces el siguiente producto notable que vamos a ver es suma por su diferencia, que tiene esta ecuación de acá, que si no hubiéramos de nuevo dado toda la lata, era toda esta expresión, pero esta básicamente es la expresión que hay que notar, que tenemos a más b por a menos b.
y nos queda esta expresión de acá inmediatamente. No tenemos que realizar todo este cálculo, sino que siempre que tengamos, por ejemplo, en este caso, x menos 2x por x más 2x, podemos usar suma por su diferencia. Y nos quedaría el primer término al cuadrado, que sería x cuadrado, menos, ¿cierto? Siempre menos 4y cuadrado. ¿Sí? Esa sería la forma de realizar suma por su diferencia en este paso de acá, en este ejemplo de aquí. Y el siguiente producto notable es binomios con término común. ¿Sí? Este se suele olvidar harto, y en verdad es que cuando tenemos x más a por x más b, eso quiere decir que tenemos un término en común, ¿cierto? Que sería el x. ¿Sí? Tal como se ve en el ejemplo. X más 2 por x más 3. Y cuando yo tengo esta expresión de acá, en vez de yo realizar toda esta letra que se ve aquí, lo que yo puedo realizar es simplemente elevar al cuadrado el primero, ¿cierto? El que se repite, después sumar los que no se repiten, ¿cierto? Multiplicado por el que se repite, y a eso sumarle la multiplicación de los dos que no se repiten. Suena medio como complicado de decir, pero en verdad es simplemente esta expresión que se tiene acá. Sí, perdón, que lo dije como medio enredado. Ya. Lo importante aquí es que, veamos este ejemplo de aquí, para que quede un poquito más claro. En este caso, definamos la variable. En este caso, a, ¿cuánto sería en la expresión que estamos viendo aquí? En la expresión de acá. ¿Cuánto sería a? Expresada como número, ¿cierto? Como el valor que está acompañando al factor común. 2. 2, ¿cierto? Muy bien. A sería 2 y x es el factor común. ¿Sí? X sigue siendo x en esta parte de acá. X, ¿cierto? El mismo x que tenemos aquí. ¿Y el b? ¿Cuánto sería? Muy bien. Sí, 3. Entonces el b sería 3, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es elevar el factor común, que habíamos dicho que era x, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el factor común? Porque, déjeme borrar aquí para que se entienda más. Ya, el x es el factor común porque aquí tenemos x más 2 multiplicado por x más 3. El factor que se repite es x. Por eso es que es el factor común. ¿Sí? En ambas expresiones algebraicas se repite el x. Por eso es el factor común. Entonces, lo que me dice que haga el binomio con término común es elevar al cuadrado este valor, el que se repite. Entonces esto sería igual a x cuadrado, ¿cierto? Que es el valor que se repite. ¿Ya? Ahora le sumamos los dos valores que no se repiten, ¿cierto? Que es el a y el b, que sería 2 más 3. 2 más 3. Y eso lo multiplicamos, esa suma, la multiplicamos por el factor común, que es x, por x. Más la multiplicación, ¿cierto? De los dos valores que no se repiten, que sería esto, ¿cierto? El a y el b. Aquí igual está el a y el b. Entonces nos queda 2 por 3, ¿cierto? Entonces esto finalmente nos va a dar x cuadrado más 5x, uy, me quedó muy mal esto, más 5x más 6, ¿sí? Es básicamente ocupar esta fórmula de acá, reconociendo, ¿cierto?, que A y B son los valores que yo veo que no se repiten. Esto podría también pasar, por ejemplo, si yo tengo I más 2 por I más 3, por ejemplo, ¿cierto? En ese caso es lo mismo, y el factor que se repite es I. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más? Ya, bacán. Entonces, ahora vamos a borrar esto para que sigamos. Ya. Entonces, estos son los dos productos notables de esta página. El siguiente es el cuadrado de trinomio. A mi parecer, igual que el cubo de binomio, son los más difíciles de aprenderse de memoria, pero igual son súper útiles para ahorrar tiempo, que sobre todo en la PTU o PET, lo que más queremos es ahorrar tiempo. Entonces el cuadrado de trinomio y el cubo de binomio, si se nos presentan estas dos formas de expresión algebraica,
nos va a ayudar mucho para poder solucionar los problemas en corto tiempo. Entonces, el cuadrado de trinomio, en verdad, es agarrar un trinomio y elevarlo al cuadrado, tal como lo dice su nombre. Y la forma de escribir esto, ¿cierto? Es que si tenemos a más b más c, ¿cierto? Que componen el trinomio, y lo elevamos al cuadrado, lo que tenemos que hacer es elevar cada uno de estos al cuadrado y sumarlo también con todas las multiplicaciones posibles. Lo que quiero decir con multiplicaciones posibles es que yo puedo multiplicar a por b y también multiplicar a por c y también b por c, ¿cierto? No puedo multiplicar más cosas. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Como una forma rápida de aprendérselo de memoria es como elevar cada uno de ellos al cuadrado, ¿cierto? Todos ellos sumados, y también sumar 2 veces la multiplicación de cada uno de ellos con el otro. ¿Sí? Por ejemplo, veámoslo en el caso de que tenemos aquí de ejemplo, para que se entienda un poquito mejor. Ya. Este caso de acá, ¿cierto? Tenemos el x, el 3y y el 2, que serían los 3 términos de mi trinomio. Entonces, la forma en la que yo al menos me lo aprendí de memoria fue como, ya, yo tengo que agarrar cada uno de estos términos y elevarlo al cuadrado primero, ¿cierto? Y todos ellos sumados. Entonces, yo agarro el primero, lo elevo al cuadrado. Le sumo el siguiente elevado al cuadrado, el 3y. Uy, qué horrible ya. Ahí, el 3y elevado al cuadrado. A eso le sumo el 2 elevado al cuadrado también. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar 2 por cada una de las multiplicaciones posibles. ¿Qué quiero decir con multiplicaciones posibles? Es que yo puedo multiplicar el, el x por el 3y, el x por el 2 y el 3y por el 2. Entonces, yo me lo aprendí así al menos, que ojalá a alguien le sirva, que yo después multiplicaba el 2 por x por 3y más, más 3y por 2 más 2 por x. ¿Qué hice recién? Lo que hice fue agarrar todos los términos y multiplicarlos entre ellos y sumarlos. Entonces, el x por el 3y, el x por el 2 y el 3y por el 2, ¿cierto? 3y por el 2. Dentro del paréntesis, la primera x no está elevado a 2. Sí, sí está elevada a 2. Perdón si no se ve bonito, pero a ver, déjame borrarlo para que se entienda mejor. Esta de acá está elevada a 2. No sé si se entendía bien. No, sí, pero en el paréntesis, como Ah, en el más grande. ¿Sí? perdón. Este de acá, espérate, deja tenerme el control. Este de acá, No, en el de la derecha, en el que este, escribió, ahí. al último. Ay, perdón, espérate. Se deja ver que devolver. Aquí. Este de acá. No, el más grande, el último que escribió. Ah, este. Sí, la primera x de ese paréntesis. Esta. Ujú. Sí. ¿Esa no está elevada a 2? No, porque al final yo aquí tengo que multiplicar el a por el b, ¿cierto? Y el a Sí. y el b sería x por 3y, Ah, ya. ¿sí? Los que tengo que elevar al primero como al cuadrado son cada uno de estos por separado y sumarlos, tal como se ve acá. ¿Cachai? Elevo el primero al cuadrado, le sumo el segundo al cuadrado y le sumo el tercero al cuadrado. Esto está aquí al principio, tal como se ve aquí. Y después se le sumamos, ¿cierto? El 2, bueno, aquí yo factoricé por 2 porque esa es la forma en que a mí al menos me sirvió aprendérmelo de memoria. Y multiplico por 2 a cada uno de ellos multiplicado, pero los de aquí adentro, no los de aquí afuera. ¿Se entiende un poquito más o no? Si quieres, si no se entendió, dime de nuevo. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces al final, quizás es como muy enredado como le expliqué y en verdad es un poquito como complicado hablar de esto, así como el primero por el segundo y todo eso. Pero si alguien no entendió, me puede decir y lo explicamos de nuevo. Ah, ya, acá. Si alguien, eso. O me puede interrumpir y listo. Y ahí lo repetimos de nuevo. Ya. Entonces, voy a dejar eso ahí escrito por si después alguien tiene alguna duda para volver a como considerar. Lo siguiente es el cubo de binomio, ¿cierto? Como el que se ve acá. Y eso va a depender, ¿cierto? Vamos a agarrar un binomio y lo vamos a elevar al cubo. Y depende de la fórmula que yo tengo, depende si es que yo estoy sumando el binomio o lo estoy restando. Es una fórmula diferente, pero solamente difiere en dos partes, por si se quieren aprender solo una y después ver cómo difiere la otra.
Por ejemplo, en esta parte de acá arriba tenemos esta, ¿cierto? Tenemos esto. Y acá vamos a tener a al cubo, ¿cierto? Más, pero cuando tenemos menos acá, aquí va un menos. ¿Sí? Y en esta parte de acá va un más. Por ejemplo, yo lo que hice yo fue aprenderme la del más. Solo me aprendí esta, porque tiene todas puras sumas, ¿cierto? Y después, cuando a mí me ponían una resta, lo que yo hacía era simplemente agarrar estas sumas, la primera y la última, y reemplazarlas por una resta. Tal como se ve aquí. Miren, voy a señalarlo como para que se vea más grande. Esta por esta y esta por esta. La que se deja intacta es la del medio, la que se ve aquí. Esta. Si dan cuenta, es la misma expresión, es la misma. Tenemos el a al cubo, 3a cuadrado por b, 3a cuadrado por b, 3a por b cuadrado, 3a por b cuadrado, y b al cubo, y b al cubo. Lo único que difiere es en esta, suma y resta, suma y resta. Por si a alguien le sirve, perdón, aprendérselo de esa forma, vamos a tener esto. Esta es la fórmula general de un cubo de binomio, cuando tenemos una suma dentro, ¿cierto? Tenemos los términos del binomio sumados. Entonces, si queremos restarlos, hay que reemplazar simplemente la primera y la última suma por una resta. ¿Se entiende un poquito? Igual como son productos notables, yo aquí no les pongo como todo el desarrollo, que es como multiplicar cada uno de los términos por el otro, porque en verdad la idea de ello es como aprendérselos de memoria y poder usarlos rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Ya va. Bueno, aquí hay un ejemplo en verdad. Quizá es como muy latero que me lo digan si quieren, pero así como por chat, pero si quieren alguien me puede ir ayudando como por voz o por chat. A mí en verdad no me incomoda ninguno de los dos, pero pueden encender su micrófono y también comentarme cómo quedaría este paso por paso, ¿cierto? Ya. Lo primero que teníamos que hacer, sí, muy bien, es x a la 3. El primer paso, ¿cierto? Este que tenemos aquí. Eh, para que no se pierda, aquí ya. X a la 3. ¿Y eso qué le sumamos? ¿Qué viene ahora? El 3, ¿cierto? Más 3, ¿por qué? ¿Qué tengo que yo elevar al cuadrado? ¿Cuál de estas dos expresiones eleva al cuadrado? Muy bien, muy bien, muy bien. El x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. Y yo esto lo multiplico, ¿por qué? ¿Qué término viene ahora? Tenemos el 3 por el a cuadrado por, muy bien, por el 5. Después aquí tengo el 5. Después, ¿qué hago? De nuevo viene un 3, ¿cierto? 3 por. Ahora yo este lo escribo solito, ¿cierto? El primer término lo escribo sin elevarlo al cuadrado y ahora el que eleva al cuadrado es el segundo, el 5. Entonces me queda el 5 elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿Y ahora cuál es el último término de esta expresión? ¿Qué tengo que elevar al cubo? Como de estos dos términos que están acá. Muy bien, 5 elevado a 3. Y si yo quisiera sacar x menos 5 al cubo, ¿alguien me podría decir cuáles tengo que reemplazar de estas sumas para poder tener exactamente la expresión para este segundo caso? ¿Cuáles son los que yo tengo que reemplazar? Muy bien, este de acá, ¿cierto? Este lo reemplazo y este también lo reemplazo. Entonces al final me quedaría la misma expresión, pero con un menos. ¿Sí? Ya. Vamos a borrar esto, a menos que alguien tenga alguna duda, para seguir con la clase. ¿Cómo queda entonces el cubo de binomio después? Para este segundo caso de acá, No, con el primero. para ¿Queda así este, nomás? sí, ¿Sí? queda así nomás. O sea, igual lo otro que Ah, podríamos hacer es multiplicar, por ejemplo, aquí el 3 por el 5, ¿cierto? ya. Y aquí el 5 por 25, perdón, que no estoy señalando, aquí. 3 por el 5, y aquí el 3 por el 25, pero no se puede hacer nada más. Y una forma de darme cuenta de eso es que yo aquí tengo un x a la 3, un x a la 2, un x solito, y aquí no tengo x, si se dan cuenta.
Entonces no hay ninguna forma en que yo pueda agrupar estas 4 expresiones de tal forma que me dé, no sé, por ejemplo, un binomio, un trinomio, ¿cierto? Porque aquí tenemos un polinomio y no hay forma de que yo pueda agrupar estos de tal forma en que me quede un binomio, por ejemplo, o un trinomio, ¿sí? Y nos damos cuenta de eso, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, ver que están en la expresión final, dicen ya, si yo quisiera factorizar esta expresión, que es la más como fácil, entre comillas, ¿cierto? Porque tiene un x al cubo. Este no tiene un x al cubo. Esta tampoco tiene un x al cubo y esta tampoco. Entonces, sí, ahí el compañero lo mandó por el chat. Sí, muy bien. Esa es la expresión final. Y si se dan cuenta, ninguna de ellas tiene un número que le acompañe, ¿cierto? Un x cubo que le acompañe. Solamente esta. Entonces no hay una forma en que esta pueda agruparse con las demás. ¿Sí? Esa es como la forma de ver cómo yo puedo llegar a la expresión final. Y también como pueden ver en el chat, como dice Benjamín, esa es la expresión final y no tenemos forma. Eso sí, Benjamín, que la segunda, el 15 por x cubo, es 15 por x cuadrado. Sí, lo único como... El único error chiquitito. Aquí. Lo voy a copiar en el chat para que... Ahí está. Ahí, ¿sí? No, tranqui, sí, es muy a mí me pasa lo mismo, así que... Pero solamente para que como les quede claro a todas y todos, que esa es la expresión final. X al cubo más 15 por x cuadrado más 75x más 625. Sí, ahí se ve más claro en verdad, como lo mandó su compañero, de que no podemos tener expresiones que se puedan factorizar aquí y yo pueda llegar a algo más chiquitito. Sí. Y ahí Benjamín mandó la segunda. Muy bien, Benjamín. Sí. Esas son las dos expresiones que tenemos para este caso. No sé si queda un poquito más claro. No. Ya. Bueno, si tienen duda igual, obviamente nos podemos devolver, así que pregunten nomás. Ya. Y ahora vamos a ver lo que había hablado Benjamín, si no me equivoco antes también, que era sobre la factorización. ¿Sí? La factorización en verdad es el proceso también por el cual nos podemos dar cuenta de que tenemos una expresión que podemos achicar. En este caso, por ejemplo, si tenemos la expresión que se ve aquí, que es 3xy más 6xz, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que hay dos factores comunes para ambos términos, el x y el 3. Aquí tenemos 3x, y aquí tenemos 3 por 2 por x, tal como se ve aquí abajito. Esta forma la podemos encontrar, ¿cierto? Siempre escribimos como estas expresiones como factores primos. Es una muy buena forma de darse cuenta de que tenemos factores que son similares en una expresión a la otra. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, yo tengo todo escrito en factores primos. Yo podría haberlo dejado así y podría haberme no dado cuenta de que el 6 lo podía escribir como 3 por 2. Y podría no haberme dado cuenta de que yo podía factorizar por 3x. Pero como la escribí con puros números primos, me doy cuenta de que me queda esto de acá abajito. 3x por y más 2z. ¿Sí? Como que yo puedo factorizar por aquellos valores que se repiten en ambas expresiones o términos de la ecuación algebraica. ¿Sí? Y cada vez que yo puedo sacar este término común y multiplicar, ¿cierto? A toda esta expresión por un término común, se dice que yo factoricé por 3x. ¿Sí? O sea, acabamos de factorizar. Ya, al tiro lo repito. Un poquito. Ya, miren, lo que pasa es que aquí tenemos, por ejemplo, la expresión que se ve acá, ¿cierto? Ahí, ahí está. Tenemos esta expresión que se ve aquí. ¿Qué expresión es esa? ¿Un polinomio, trinomio? ¿Alguien me podría decir cuál es esta expresión de que se ve aquí? Muy bien, mira, es un binomio. Entonces, ¿qué hago yo para factorizar? Lo que hago, vamos a escribirlo con un lapicito para que se entienda mejor. Acá. Yo esta expresión la puedo escribir de tal forma en que yo escriba esto de como factores primos para yo poder encontrar el término común. ¿Qué me refiero con factores primos? Me refiero a que si yo aquí, por ejemplo, voy a poner otro caso, tuviera 6xz más 12x, y, por ejemplo. Pongámoslo en este caso de aquí.
Yo el 6, escribiéndolo como factores primos, ¿cierto? Números primos, me queda 3 por 2, perdón si parece una Z ese pregunto, 3 por 2, por X, por Z, ¿ya? Si yo lo escribo como factores primos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Como de que yo el C lo escribí como 3 por 2 por X por Z. Ya, bacán. Y este de aquí al ladito, yo lo puedo escribir como 2 por 3 por 2, ¿cierto? Como factores primos. Ahí me daría el 12 por X por Y, ¿sí? Entonces, esto es 12, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Ya, digo, me voy aquí, voy a tomar otro color, ya, me digo acá, ¿tengo un 3 en la otra expresión? Yo digo, sí, mira, acá hay un 3. Después digo, ¿hay un 2 en la otra expresión? Sí, mira, acá hay otro 2. Después me pregunto, después me pregunto acá, ¿hay un X en la otra expresión? Sí, mira, aquí hay otra expresión. O sea, otro X, perdón, en la otra expresión. Y después digo, ¿hay un Z? Como el que está acá. Y no, pues, hay un 2 y una Y. Entonces, ¿qué digo? Encontré, viendo los tres valores que son comunes en ambas expresiones. ¿Sí? Me di cuenta que el 3, el 2 y el X son comunes en las dos expresiones. Entonces, ¿qué hago yo? Yo escojo este valor, ¿cierto? Escojo el valor que es común, que sería el 2 por el 3 por el X, y eso lo multiplico, ¿cierto? Por los mismos factores que teníamos acá. En este caso aquí se queda un Z solito. Entonces aquí me queda el Z solito más el 2 por I solito que se quedó acá. 2 por I. ¿Cierto? Ay, muy chueco. 2 por I. ¿Sí? Entonces acá esto yo también lo puedo escribir de una forma mejor, que sería 6X por Z más 2I. Y ahí, ¿yo qué hice? Factorizar por 6X. No sé si se entendió mejor. En este ejemplo quizás lo expliqué muy enredado, pero por ejemplo aquí tenemos, si lo dividimos por factores como primos, el 6 yo lo escribí como 3 por 2, ¿cierto? Y obviamente el 3 es primo, así que sería 3. Y aquí teníamos el X, el Y, XY, XZ, XZ. Entonces yo y digo, ya, aquí lo mismo. Aquí yo digo, ¿hay un 3 en la otra expresión? Sí, mira, aquí hay un 3. Después voy a la siguiente. ¿Hay un X? Sí, un X aquí. Y después digo, ¿y hay una Y? No, no hay una Y acá. Entonces el factor común, ¿cuál era? El 3X, que se ve aquí. 3X. Y por eso decimos que factorizamos por 3X. ¿Sí? Ah, ya, bacán. Ahí quedó más claro entonces. Vamos a borrar entonces aquí. No sé si queda alguna duda de otra persona que me comenten más con toda la confianza. ¿Todo claro? Ya. Acuérdense que nos podemos devolver si les quedó alguna duda o algo así. Ya. Entonces, sigamos con la clase. Aquí. Entonces, hay varias formas de factorizar, tal como le enseñé recién. Hay varias formas y el factor común es la más útil y en verdad es la que siempre utilizamos y la podemos categorizar. Tal como lo vimos recién, yo siempre recomiendo que lo veamos siempre por factores primos porque es la forma en que yo me doy cuenta que, por ejemplo, si me ponen un 625, que yo me doy cuenta que ahí hay un 5 metido y que lo puedo factorizar por otra cosa. Entonces, por eso yo siempre digo que es mejor verlos siempre como valores primos. Entonces acá tenemos tres formas de categorizar estas factorizaciones. La primera es el monomio, que tenemos aquí arribita, que si se dan cuenta, aquí en esta expresión, solamente en ambos términos hay un término que es común, que es el b, ¿cierto? Y hacemos el mismo procedimiento que vimos anteriormente, ¿cierto? Pero como aquí hay letras, lo podemos hacer, no podemos, por ejemplo, ver esto como factores primos. Aquí el b se repite acá, pero el c no, ¿cierto? Entonces yo digo aquí no hay c, aquí tampoco hay c. No hay C. Entonces el único factor primo es el B. Y yo de esa forma es que factoricé, ¿cierto? Por el B que se ve aquí. ¿Sí? Eso se le llama como factor común de monomio. Después tenemos el binomio, que se ve aquí, el de aquí abajito. ¿Sí? Que es una forma de darse cuenta que el factor común es un binomio, no un monomio como en el caso anterior y que también vimos aquí.
Aquí si se dan cuenta era un monomio el que era un factor común, pero también que quede claro que también puede ser un binomio. Como en el caso de acá, si se dan cuenta, tenemos C por A más B más D por A más B. El factor común es un binomio, que sería A más B. Entonces, la forma en que yo factorizo esto es que saco el término común, ¿cierto? Igual que lo hicimos anteriormente, lo mismo acá. Sacar el término común, ¿cierto? Y multiplicar al resto. Entonces, saco el término común, que sería A más B, lo sacamos aquí, y multiplicamos por el resto, que sería C más D. C más D. Entonces me queda este valor de acá cuando yo tengo un binomio como factor común. ¿Se entiende esto del binomio como factor común? ¿O lo vemos un ejemplo? Ya. Cualquier cosita, acuérdense que voy a interrumpir. Ya. Entonces, aquí por ejemplo se ve un ejemplo, en esta parte de acá, aquí, donde vemos que el binomio común sería x más y, x más y. Sacamos el x más y lo multiplicamos por la suma de los otros factores que quedaron solitos. El primero que quedó solito fue el 2a, el 2a lo agarro y lo pongo acá, y el siguiente solito fue el 2b, lo agarro y lo pongo aquí. ¿Sí? Al igual que lo hacíamos acá, el factor común sale, y cada uno que quedó solito lo sumo en un paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí, lo siguiente es la diferencia de cuadrados. Aquí, diferencia de cuadrados. Cuando tenemos diferencia de cuadrados es cuando yo tengo, aquí se ve horrible, pero lo voy a dibujar mejor para que se entienda. Tenemos el a cuadrado menos b cuadrado. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto el producto notable de que cuando teníamos suma por su diferencia, llegábamos a esta expresión de acá? Factorizar es el proceso inverso, de que si yo tengo esto de acá, yo factorizo y me queda esto de acá. La diferencia de cuadrado es lo mismo que suma por su diferencia. ¿Sí? Es lo mismo que vimos anteriormente. Lo voy a retroceder para que todos estemos en la misma, como, mire, acá, aquí está. Aquí suma por su diferencia. ¿Se acuerdan que teníamos a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado? Es lo mismo ahora factorizando, pero el proceso inverso. Tenemos el a cuadrado menos b cuadrado y eso va a ser igual a más b por a menos b. ¿Sí? Entonces yo cuando voy desde acá a acá, se llama factorizar. Y si yo me voy de acá a acá, se llama ocupar el producto notable, ¿cierto? Producto notable, ahí lo voy a borrar. Ya, producto notable, que sería ocupar suma por su diferencia. ¿Sí? Suma por su diferencia. El proceso inverso. Ahí me corrigió la de, pero se entiende. El proceso de aquí a acá, el de aquí a acá, factorizar, el de acá a acá, suma por su diferencia. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Cómo yo puedo factorizar también no solamente por monomios, sino por binomios? ¿Queda claro esto? Acá, muchas gracias. Entonces, sigamos. Ya. También otra forma de factorizar, sé que se ve como súper como engorroso, pero también es por suma de cubos. Y es exactamente lo mismo que tenemos acá. Se ve como súper poco intuitivo en verdad, pero en verdad es una forma de factorizar súper útil, porque hay veces que tenemos como fracción algebraica, que es lo que vamos a ver después en las siguientes clases abiertas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este valor de acá, lo voy a anotar mejor para que no decir cosas al aire, que así se enreda mucho lo que yo digo. Mire. Tenemos, por ejemplo, el a la 3 más b a la 3, dividiendo, por ejemplo, a un a más b, por ejemplo. ¿Sí? Y muchas veces que uno dice como, ya, esto no se puede factorizar, por ejemplo, entonces me puede ir un término de aquí con uno de acá. Digo como, esta es la fracción final. Pero si nos acordamos de esta suma de cubos,
nos vamos a dar cuenta que en verdad esto de abajo, no lo voy a escribir porque es muy grande, yo lo puedo escribir de una forma que es esta, y se me puede ir este con este. Entonces de tal forma que me quedaría 1 partido en a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Sí? Entonces al final por eso es importante que nos aprendamos toda esta forma de factorizar, porque cuando factoricemos nos vamos a dar cuenta que estas fracciones, que es lo que vemos después en materia, las vamos a poder ocupar. ¿Sí? Acá hay un ejemplo en verdad de cómo podría yo ocupar esta suma de cubos. La diferencia de cubos es exactamente lo mismo, pero en vez de aquí, en vez de una suma, yo voy a tener acá una resta. Y las diferencias que van a ver, vamos a borrar esto, van a ser estas de acá. La diferencia van a ser esta suma se va a reemplazar por una resta, y esta resta de aquí arriba se va a reemplazar por una suma acá abajo. ¿Sí? Si se quieren aprender solo uno, por ejemplo el de suma cubo o el de diferencia de cubo, pueden aprendérselo de esta forma. ¿Sí? Estas son como las dos formas de factorizar que son las más comunes y que sirven mucho cuando usamos fracciones algebraicas, que es uno de los tópicos igual súper importantes que se ven en la prueba. Y bueno, las últimas dos formas de factorizar, ya que son las últimas formas generales de factorizar, es el trinomio como cuadrado perfecto y el trinomio de la forma que se da aquí. ¿Ya? El trinomio como cuadrado perfecto es esto que está acá, ¿cierto? La típica ecuación que vemos que es a más b al cuadrado, eso es lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo le había mostrado esta expresión? Aquí. Vamos a adelantar igual para que recordar. Aquí, el cuadrado de binomio, y se transformaba en un trinomio cuadrado perfecto. Ya. Entonces aquí el proceso inverso, lo mismo que habíamos visto recién acá con la diferencia de cuadrados con la suma por su diferencia, es lo mismo aquí con el trinomio como cuadrado perfecto. Cuando yo voy de acá a acá, se llama factorizar, y de acá a acá es el binomio cuadrado. Así se tienen, yo le anoto esto porque así se tienen que aprender solo una fórmula y no se tienen que aprender las dos. Entonces así pueden decir como yo factorizo de la misma forma que yo voy a operar cada uno de los monomios, trinomio, polinomio. Y bueno, el trinomio de la fórmula que está acá es lo mismo que habíamos visto también. Voy a retroceder. No. Es lo mismo que habíamos visto aquí. Es lo mismo que habíamos visto aquí. En binomios con término común. Voy a borrar las anotaciones para que... Ya. El binomio con término común que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Acá está el binomio con término común y hacia acá yo voy con esa expresión que teníamos acá. Y lo inverso es factorizar. Por eso ustedes pueden aprenderse solamente estas expresiones y no tienen que estar viendo cómo yo antes, por ejemplo, operaba este con término común, ¿cierto? Binomio con término común y todo eso, sino que yo me quedo solamente con esta expresión de acá y la ocupo de esta forma. ¿Se entiende cómo la relación que hay cuando yo ocupo productos notables y cuando factorizo? Ya, bacán. Ya. Entonces, ahora, unos tips para que factoricemos. Porque igual es un poco como, poco intuitivo, perdón, cuando tenemos estas expresiones gigantes, por ejemplo, es mejor como tener algunos tips para que podamos factorizar. Entonces, cuando tengamos que factorizar, lo primero que tenemos que hacer es identificar y factorizar los factores comunes entre los términos, ¿cierto? Lo mismo que yo les enseñé a ustedes, por ejemplo, de cuando tenían una expresión que tenía factores primos, por ejemplo, un 12xy, lo mejor siempre siempre es agarrar ese 12 y ponerlo por factores primos. Porque de esa forma yo me doy cuenta de términos comunes que antes quizás no podía haberme dado cuenta si lo tenía como un 12. Entonces es importante identificar y factorizar los factores comunes. Ya. Aquí dependiendo de cuántos términos tengamos hay diferentes tips. Por ejemplo, si tenemos dos términos, podemos aplicar suma por su diferencia o suma o resta de cubos, ¿cierto? Lo que vimos aquí, suma o diferencia de cubos o
diferencia de cuadrado. Este diferencia de cuadrado, suma de cubo y diferencia de cubo son cuando tenemos binomios o dos términos. Y si tenemos tres términos, intentar cuadrado de binomio, de lo contrario, trinomios que no son cuadrados. ¿Sí? Cuadrado de binomio, aquí lo tenía, acá. Este de acá, pueden ocupar si tienen tres términos, o este de acá, trinomio de la forma. Aquí los puse con un nombre diferente, pero en verdad me refiero a estos dos de acá. Este de acá, trinomio como cuadrado perfecto, y el trinomio de la forma lo pueden ocupar cuando tienen tres términos. ¿Sí? Habíamos visto que esto eran cuando teníamos binomio, estos cuando tenemos trinomios. Y si tenemos más términos, ahí ya se complica un poco cómo dar una regla general, pero es mejor siempre ocupar alguna de las propiedades antes mencionadas y siempre intentar, de verdad, como tip de vida, dejar todo como factor primo. Porque a mí por lo menos se me ayudaba harto para identificar como los términos con los que tenía que factorizar. ¿Queda alguna duda con esto? En verdad es muy general, pero lo que quería que me quedara, o sea, lo que quería que quedara claro es que yo ocupo estos dos y este de aquí cuando tengo binomios y quiero factorizar binomios. Y estos de acá, estos dos de acá, cuando yo quiero factorizar trinomios. ¿Sí? No sé si queda alguna duda de eso o todo claro. ¿Puede Ya, volver bacán. a la anterior, por favor? Sí, obvio. Esta de aquí, esta. Sí, gracias. Ya. Ah, sí, eso sí también, si quieren como copiar algo, me pueden decir nomás, quizás voy muy rápido. Así que tranqui con eso. Por mientras alguien tiene alguna duda o algo así que quiera como comentarme de las formas que vimos recién, quizás son como muy de memoria, pero por lo que le decía, igual, si las leen, como no sé, cuando van en la micro o algo así, a mí me servía harto eso, como mientras
Me lo iba aprendiendo como para ahorrar tiempo en ese sentido. No queda casi nada de PPT en verdad. Queda, de hecho, déjenme revisar. Quedan una o dos diapositivas y según yo eran enfocadas más que nada que viéramos un ejercicio, pero si quieren podemos dejar la clase hasta acá, como a usted le acomode. Quería como que viéramos un ejercicio nomás, en verdad, como que me interesaba. Pero igual este material que íbamos a ver ahora en el ejercicio está todo en la plataforma del Preo, así que ya. Sí, igual es cortito, así que como para que sea un poquito más interactivo, ya acá. No sé si la niña que me habló pudo anotar las cositas, como para que sigamos, o... Sí, la clase la vamos a subir a YouTube. Perdón, ¿qué cosa? Sí, que ya está listo. Ah, ya, bacán. Gracias. Ya. Entonces, bueno, según yo, en verdad, no queda mucho, en verdad. Sí, aquí está en la siguiente diapositiva que fuéramos a la guía y hiciéramos el ejercicio. Así que ahora voy a dejar de compartir un poco y voy a conectar la tablet, que es mucho más fácil para que hagamos el ejercicio. Se ve la pantalla ahí, ¿cierto? Como en la guía, la 7, que es la que quería que vea. Ya, bacán, gracias. Ya, entonces, en verdad esta era una pregunta que quería que viéramos porque lo que hemos hablado todo el rato en verdad, que tiene que ver cómo yo puedo como agrupar estas expresiones de tal forma que me quede una forma más fácil. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, alguien, no al tiro, si obviamente hay que como darle un poquito de vuelta, sino que me pudiera decir si es que esta, la primera, es equivalente a x más y al cuadrado. Si alguien pudiera decirme como si es que son equivalentes realmente o no. Muy bien. ¿No es cierto? Porque si se dan cuenta, ¿alguien se acuerda de cómo me quedaría esta fórmula? Esta fórmula como por lo que vimos, ¿cierto? Binomio cuadrado. ¿Alguien se acuerda cómo quedaría? Muy bien, exactamente, Benjamín. Esa es la forma que la vamos a anotar aquí para que quede más clara. Esa es la fórmula general, ¿cierto? Para un binomio cuadrado. Esta es la forma de aquí. Entonces, ¿aquí qué le falta? Vamos a anotar aquí con rojito, le falta el 2xy. Eso es lo que le falta. ¿Ya? Ahora, veamos si es que esta segunda expresión es equivalente a esta de acá. ¿Alguien podría decirme? La 2 sí es equivalente a esa, ya que x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Muy bien, sí, exactamente. Son equivalentes, ¿cierto? Porque tal como decía su compañera muy bien, aquí tenemos el x cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿cierto? Que son exactamente iguales. Ya. Y la última. ¿Alguien me podría decir la última está la 3, si es que son o no iguales? Ya, ¿por qué no? ¿Cuál es el término distinto? Resto. ¿Esta de acá? Sí. Ya. Aquí tienen que tener un poco ojo, como en el sentido de que de esta de acá,
¿cierto? ¿Alguien me podría decir como la fórmula que me quedaría de esta expresión chiquitita de aquí? ¿Esta? Ah, ya. Lo que pasa acá, Benjamín, es que en esta parte de aquí, como fórmula, ¿cierto? Al igual que ocupamos en esta, si se acuerdan, vamos a anotarla aquí al ladito para que quede como más claro. Ya, muy bien. Sí, muy bien lo que dice Benjamín. Es que nos queda x cuadrado menos 2xy más y cuadrado, ¿cierto? Pero a eso le tenemos que sumar esta expresión de acá, que es 4xy. Entonces, lo que nos queda es x cuadrado menos 2xy más 4xy más y cuadrado. Estos de acá son iguales, yo los puedo agrupar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el mismo factor literal, lo que le hablaba anteriormente. Yo puedo factorizar, ¿cierto? Por xy. Entonces yo acá puedo poner que esto es igual a x cuadrado y yo puedo factorizar por 2xy, ¿cierto? Porque aquí tenemos, en esta parte de aquí, este 4xy es igual a 2 por 2 por x por y. Entonces este es igual a este y yo lo puedo factorizar. Entonces me queda menos 1 más 2 más y cuadrado, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto antes cuando factorizábamos. Entonces, ¿qué pasa acá adentro? Me queda un 1, ¿cierto? Entonces esto es igual a x cuadrado más 2x por y por 1 más y cuadrado. Entonces me queda x cuadrado más 2xy más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasa? Es lo mismo, ¿cierto? Es el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo le tenía que sumar este de acá, el 4xy, que era lo que, como la trampita que tenía esta pregunta. La 2, sí, al tiro la volvemos a explicar. Pero no sé si quedó clara esta, como antes de ver la 2 de nuevo. ¿Sí? Ya, ya bacán. Acuérdense que cualquier duda podemos volver a ver lo que acabamos de ver. Ya voy a borrar eso sí un poquito aquí, o lo voy a correr un poco más abajo, para que tengamos un poco más de espacio para escribir. Ya, ya bueno, la 2 está acá. Ay, perdón, no me borré eso. Ya. Está acá. No sé si está claro que esta expresión es lo mismo que esto. Eh, Catarí, no sé si... sí, ya, está claro entonces que esto es lo mismo que esto, ya. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que tienen que ser equivalentes. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el x cuadrado, ¿cierto? Esto igual al x cuadrado, lo copio nomás, ¿cierto? Y eso le sumo el y por el 2x. Acuérdate que esta multiplicación de este término que está acá es un monomio por un binomio. Y tal como lo vimos como recién en clase, que igual va a querer la grabación por si alguien después como no alcanza a notar algo, va a estar en YouTube, en el YouTube del preo. Y esto va a quedar y por 2x más y por y, ¿cierto? Porque cuando yo tengo un monomio por un binomio, lo que tengo que hacer es agarrar este monomio, lo multiplico por el primer término. Después le sumo este término por este de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que me queda 2xy, ¿cierto? Que es lo mismo de acá, más y cuadrado. Entonces yo agarro este término, ¿cierto? Que lo había desarrollado acá abajito para que quedara un poco más claro, y lo pongo acá, que es 2xy más y cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, es la misma expresión, son equivalentes, porque al final tenemos la misma como expresión final. ¿Sí? Ya, bacán. Ahí se entendió mejor. Ya, ya, bueno. Sí, ya. Entonces, no sé si alguien, entonces en este caso, claro, como habíamos visto que esta no era, y esta sí, sí, era la C, ¿cierto? Que era 2 y 3. De nada. Sí, no sé si queda alguna duda. Igual todo este material, si quieren realizar esta guía, está en el material del preo, que son como materiales que están a disposición de cualquiera que se meta a la página. Entonces, igual mañana, no sé qué mañana hace la clase, pero van a ver más ejercicios de esto y también van a ver la continuación de lo que son las expresiones algebraicas.